Bienvenidos cada uno. Vamos a dar inicio a este ágape. Espero que tu corazón esté hambriento de pan de vida y que Dios pueda satisfacer tu sed, tu hambre. Allá en Puebla veo que están preparando también para lo físico, ¿verdad? Bienvenidos. Muy bien, pues vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Padre, es un placer siempre reconocernos en tu presencia, saber que vives en nosotros, nosotros en ti, y que disfrutamos de comunión contigo constantemente porque nos has hecho aceptos en el amado, en Jesús, y podemos hoy estar en tu presencia y disfrutar, escucharte en nuestro espíritu. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos y por eso podemos llamarte Abba, papá, mi papá. Gracias por lo que hoy vas a hablarnos. Gracias porque todo está desnudo y abierto en tu presencia y podemos entonces venir ante el trono de la gracia para recibir lo que tienes preparado para nosotros este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado en estos ágapes dominicales comprendiendo cómo nos construye Dios, cómo nos hace hijos y entendiendo el fundamento vivencial que Él tiene que establecer en nuestra vida para que la vida eterna sea nuestra realidad. Y en lo que les comparto y digo, estoy hablando con mucha intención, ¿no? Dios tiene que hacerlo en tu vida. Tú y yo no podemos, en nuestra capacidad, cambiarnos, no podemos resolver nuestros asuntos, no podemos aprender intelectualmente a cómo hacer las cosas para que le agraden a Dios. A Dios lo único que le agrada es que le des tu corazón, que te entregues a Él, que te confíes a Él, para que Él haga de ti un hijo o una hija suyo perfectamente semejante a Jesús, el primogénito de esta familia. Y nuestro gran reto es venir a creerle y a confiarnos a Él de forma vivencial, porque cuando ves tu vida, ¿qué ves? ¿Ves lo que Dios ha hecho de ti o ves lo que tú y otros han hecho de ti? ¿Sí? Cuando tú te ves en el espejo de tu espíritu, no nada más al espejo de un vidrio físico, pero cuando te contemplas y te consideras, ¿qué ves? Pues lo que Dios anhela que veas es lo que Él ha hecho de ti y te goces y lo disfrutes y en esa hechura suya, como nos dice el Espíritu Santo en Efesios 2:10, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, cuando personalizas eso y empiezas a entender de qué se trata toda tu existencia, Dios te la ha dado para que llegues al punto de decidir si le permites a Él adoptarte y hacerte su hijo, y que no sea nada más un asunto nominal o conceptual, sino que en verdad, al verte, puedas decir, wow, mira lo que Dios está haciendo de mí. Me gusta lo que está haciendo conmigo. Y le permitas perfeccionar su obra en ti. Y creo que aquí cabe tomar un momento para entender que la obra de Dios en cada uno de nosotros es progresiva, que la obra de Dios tiene un inicio
que Jesús describió en varias maneras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, Jesús habla de la semilla que es sembrada y tiene que llegar a dar fruto, ¿verdad? En Juan capítulo 15, Jesús habla de que somos incorporados a lo que Él es, la vid verdadera, y luego dice, el Padre es el labrador y todo pámpano que en mí lleva fruto, el Padre lo limpia para que lleve más fruto. Es una obra perfectible. Entonces, cuando ves tu vida, si la ves a la luz que Dios es, o sea, la luz de la verdad divina, pues vas a ver lo que Dios ya ha hecho en tu vida y vas a ver lo que todavía no ha tocado o donde todavía Él tiene mucho que perfeccionar. Pero el fundamento sobre el cual Él va a trabajar y cumplir y perfeccionar su obra en ti es lo que hemos estado tratando en estas sesiones de Ágape en vivo, y está en Hebreos capítulo 6. El primero es: vive arrepentido de tus obras. ¿Sí? Vive arrepentido de lo que tú has hecho con tu vida y de lo que has permitido que otros hagan con tu vida, para que ya no metas las manos en estar haciendo tú tu esfuerzo y esto y aquello y logrando tus metas y persiguiendo tus sueños, sino que te prestes a vivir la fe en Dios. ¿Qué es eso? Es creer que Dios se ha comprometido contigo para hacerte su hijo, su heredero, para habilitarte en la vida divina, y entonces toda la responsabilidad y la acción de formarte en hijo o hija de Dios, se la permitas y se la respetes a Él. Y eso incluye todo lo que está negativo en tu vida hoy. ¿Sí? Mientras sigas viviendo vergüenza, culpabilidad y creas que tú eres responsable de cambiarte, no estás viviendo fe. Porque la fe opera en una dirección. Dios se ha comprometido conmigo a cumplir su palabra en mí. ¿Sí? Entonces, tengo que permitirle a Dios convencerme de esto, comprobármelo, y te convences viviéndolo. Algunos, yo les doy mi testimonio, ¿no? De los miles o decenas de miles de problemas que yo traía, uno grande era la ira. La heredé en la historia de la familia Montealegre, hasta donde la conozco. Los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, todos gente iracunda y terrible. Y este hombre que tienen frente a ustedes heredó lo mismo. Y entonces, en mi creencia incorrecta, como cristiano, obligado a agradar a Dios, yo vivía buscando reprimir esa esclavitud y fracasando. Cuando entendí que, y sintiéndome pues perfectamente mal, porque si tú crees que tú lo debes de lograr y no lo cumples, entonces cada evento donde fallas, ¿verdad?, te lleva a vivir un arrepentimiento incorrecto, porque sí, venía, pedía perdón, lloraba y llegaba al punto de decir, ya no sé con qué cara venir a decirte esto, Padre, pero ya volvía a fallarte. Por favor, ayúdame, te lo pedí, pero ¿por qué no me ayudas? Y el problema estaba en todo ese concepto de que yo tenía que superar el problema que heredé.
y que me había esclavizado y que yo obviamente había obedecido y desarrollado, y estar en ese lío que es verdaderamente absurdo. Y es absurdo porque Dios se ha comprometido a limpiarnos de toda maldad. No vas a encontrar en la escritura donde Dios ponga la carga de limpiarte en ti. Él es el que limpia, Él es el que santifica, Él es el que regenera, Él es el que renueva, Él es el que hace. Bueno, cuando empecé a vivir fe, la obligación de Dios conmigo, ¿qué creen? Que a Él no tomó problema limpiarme de esa maldición, porque es una maldición el vivir en ese estado. Y darme en contraste su naturaleza. Y entonces lo que antes me provocaba ira, ahora en mi corazón provoca paciencia, provoca compasión, provoca fe, provoca amor. Yo no lo hice, yo no lo logré, yo no puedo jactarme ante nadie y decirles que yo soy un genio. No, lo único que hice fue volverme como un niño. ¿Sí? Permitirle a Dios hacerlo en mí. No una vez, sino siempre. Porque si yo dejo de permitirle a Él ser la fuente de paciencia, si yo ya me creo paciente por mis propias capacidades o me creo suficiente en mí mismo para vivir paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, etc., luego va a salir el peine, ¿sí? En mí, por mí mismo, nunca va a haber suficiencia. Así no funciona la vida eterna. El Espíritu Santo nos dice en 2 Corintios 3, nuestra suficiencia, nuestra capacidad proviene de Dios. ¿Cuándo? Ahorita, a cada momento, en cada instante. Entonces, lo que Él está produciendo en cada uno de sus hijos que aprende a vivir fe, el compromiso de Dios contigo, Él produce uniformemente el mismo carácter, ¿sí? La misma manera de ser, porque Él produce la manifestación, la vivencia de la naturaleza divina en todo lo que eres, en todo lo que enfrentas, en todas tus relaciones, en todo. Vivir lo que Dios es. Entonces, hoy siento que Dios nos va a llevar al próximo tema, quizá en la próxima sesión, no sé. Yo vengo a ser guiado y a entregar lo que Dios nos da, pero hemos estado hablando de fe en Dios. El segundo trabajo divino en tu vida es establecer la vivencia de fe. Todo se vive en fe y para fe, porque el que hace el trabajo es Dios en ti y Él produce los resultados divinos que son necesarios para que tú seas el producto del poder, del amor, de la gracia de Dios. Y entonces nuestras vidas se viven en reposo, se viven en este constante recibir, constante permitirle a Dios hacer, producir. Fíjate la expectativa, que la persona que vive fe experimenta. Enfrentas retos
y algunos retos van a subir de volumen, ¿sí? A, a crecer conforme crezcas en Dios. Porque la intención de tu Padre no es acomodar el mundo para que tú estés bien, sino es hacer que de ti fluyan ríos de agua viva para que venzas con el bien el mal. Entonces, la expectativa que vive un hijo o una hija de Dios que sabe vivir fe es: Padre, ¿qué vas a hacer en mí? Vive tu vida en mí. Vives la expectativa de que Dios esté presente en tu espíritu, que Él sea la fuente de la cual tú eres y no te separas de la provisión constante que Él es en ti. Ahora, el proceso de crecer en fe, lo estuvimos hablando de cómo Dios va a purificar tu fe, así como el oro se purifica, porque la fe que Dios te entrega entra a tu espíritu, es divina, es perfecta, pero en ti, en tu espíritu, se va a mezclar con lo que tú todavía traes adentro. Y entonces Dios tiene que purificar la operación de la fe divina en nosotros para que cada vez más tu vivencia en fe sea más profunda, más amplia, más sencilla, ¿sí? Y que tu corazón no se mueva, no se turbe, no se vea provocado ni reaccione ya más a los estímulos externos, sino que vivas directamente de Dios. Y en la dimensión en que permitas esa limpieza, ese perfeccionamiento de la fe de Dios en tu corazón, vas a disfrutar la capacidad de Dios o el poder de Dios en tu vida. Algunos tenemos que empezar a hacer grandes transiciones, ¿no? De estar atorados en la creencia de que Dios demanda de mí que yo sea de esta y de aquella manera, y cuando crees que Dios demanda de ti que seas como Jesús es, pues olvídate, estás en un grave problema. Porque estás tratando de cumplirlo y fracasando en cada intento. Pero cuando entiendes que Dios no demanda, Él viene a proveerte esas vivencias. Él las va a producir en ti. Y transicionas de esta creencia de demanda a esta creencia de recibir. Entonces empiezas a permitir que Dios haga su trabajo en ti. Y te vas a asombrar de lo fácil que es para Él darte las vivencias divinas que cumplen su palabra en tu vida. A Dios no le toma ningún esfuerzo derramar su amor en tu corazón, por ejemplo. Y si el amor de Dios está siendo derramado, ¿cuántos hemos tenido esa experiencia de vivir como Dios derrama su amor en tu corazón? Yo la he tenido. ¿Quién eres cuando el amor de Dios está derramando en tu corazón? ¿Puedes vivir rencor en esa condición? No. ¿Puedes vivir temor en esa condición? No. ¿Puedes vivir celos, envidias, etcétera? No.
porque estás viviendo el amor que Dios está derramando en tu corazón. Ahora, ¿has vivido cuando se te derrama la envidia en el corazón? ¿Alguien? ¿Quién eres cuando estás viviendo envidia? No eres divino. O celos, o ira, o lo que sea. Entonces, entender, a ver, espérame, lo que yo tengo que aprender a vivir es a permitirle a Dios que Él derrame su vida en mi corazón. Eso es vivir fe, es Padre, ábrele la llave, derrama. Y así habla Dios, Él no habla de ponerte una gotita. Él es abundante en todo lo que hace y quiere hacer de ti una persona abundante en la vida divina. Por eso Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa debe ser tu expectativa. Si le crees a Dios, si lo crees verdadero, si lo crees fiel, si lo crees capaz, entonces que cumpla su palabra en tu vida. Padre, quiero verme fluyendo ríos, ríos de tu vida, saliendo de mí. Eso es lo que quiero ver. Esa es mi expectativa de ti. Y el que aprende a creerle ante las confrontaciones, en el hervor de los frijoles, cuando las cosas se ponen color de hormiga, ¿sí? Ahí es donde vas a aprender a vivir fe. Por eso en Romanos 5 dice, por lo tanto nos gloriamos en nuestras tribulaciones, porque cada tribulación es un momento de crecer en fe. ¿Cuántas oraciones absurdas hemos hecho de querer que no haya tribulaciones? ¿Sí? Y cada tribulación que se presenta la resentimos y le huimos y le sacamos la vuelta y nos frustramos y estamos echándole la culpa al diablo y todos desenfocados, mis hermanos. En los fundamentos de Dios el diablo no aparece. Porque Dios arregla ese problema con este fundamento de la fe. En Primera de Juan, el Espíritu Santo dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y dice que aquel que cree en el Hijo de Dios, que vive fe, el maligno no le toca. Entonces, ¿quieres dejar de batallar con el diablo y todos esos rollos? Vive fe. Porque en fe, Efesios capítulo 6 se va a cumplir, vas a fortalecerte en el Señor, dentro de Dios, y en el poder de su fuerza, y vas a estar protegido por la armadura de Dios, y aunque te manden millones de dardos de fuego, a ti no llegarán. ¿No es esa la promesa? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El escenario que Dios siempre nos ha pintado es un escenario verdadero, rodeados de enemigos, pero no afectados por enemigos. Aderezas mesa delante de mí, ¿dónde? En presencia de mis enemigos. ¿Cierto? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está en abundancia, rebosando. Entonces, amado hermano o hermana, miembro de la familia de Dios,
asegúrate que estás permitiéndole a Dios hacer en ti lo que Él y nadie más va a hacer en tu vida. Eso es vivir fe. Si le echas la culpa al vecino o te la echas tú, si le echas la culpa al diablo, estás completamente en incredulidad. Porque vivir en incredulidad es la naturaleza humana. Y eso va a tener un efecto radical de raíz en tu existencia. Cuando en tu vida haya un responsable, nada más uno, y no eres tú. Es Dios responsable de hacerte semejante a Jesús. Y tú vives esa responsabilidad suya contigo, porque no, nadie, Dios no puede ser burlado, ¿sí? O sea, hay gente que se va por la tangente y dice, pues entonces yo puedo ir a hacer lo que a mí se me pegue la gana, al cabo que Dios es el responsable. Dios no puede ser burlado. Vivir fe es vivir respetándole, permitiéndole hacer su trabajo. Vivir trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Vivir humillando tu corazón, negándote a ti mismo para que Dios haga. ¿De qué te tienes que negar? De hacer las cosas tú. Ese es el gran aprendizaje de vivir fe, es ya no metas la cuchara, ya no lo hagas tú. Porque cada vez que yo lo hago, es una vergüenza. Entonces, vivir en esa conciencia. Me habla mi esposa, ¿quién va a hablar desde mi corazón? Voy manejando, se porta mal otro compañero del camino. ¿Qué sucede en mi corazón? ¿Quién produce lo que mi corazón va a vivir? O sea, no importa de qué se trate el asunto, es qué sucede en tu corazón, quién está produciendo la vivencia. ¿Es Dios? Porque tú se lo estás permitiendo o no. Y en ese estado, cuando hablamos de un fundamento que queremos entender que es algo establecido, algo permanente, algo que ya no va a cambiar. Por supuesto que en el proceso de ser establecidos estamos así brincando todavía, ¿no? A veces sí, a veces no. Pero ahí es donde Dios vive su paciencia contigo, Dios vive su misericordia contigo, Dios vive su amor, Dios vive su fidelidad contigo. Pero él no quiere que permanezcas en ese estado y uno de los graves problemas que tenemos muchos es que como nos consideramos responsables de cambiar, hemos aceptado un engaño que el enemigo ha vendido por millones a los creyentes en Cristo, no a los creyentes a Cristo. ¿Sí? Y ese engaño es que somos humanos y cuando ya nos vayamos al cielo, entonces vamos a ser diferentes. Y nos damos permiso de estar viviendo en la carne, nos damos permiso de estar viviendo esclavitudes, nos damos permiso de estar viviendo completamente opuestos a la naturaleza de Dios, justificándolo con mentiras y afrentando de esa manera al testimonio de Dios. Porque el que cree de esa manera
llama a Dios mentiroso. ¿Cómo? Bueno, porque Dios no dice eso. Jesús no dijo, miren, ustedes son tinieblas, yo soy luz, pero cuando ya se vayan al cielo, entonces van a ser luz como yo soy. ¿O sí? No. Yo soy la luz del mundo, y luego se volteó y dijo, y ustedes también son la luz del mundo. Y luego dijo, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces tienes que confrontarte, permitirle a Dios exponer en ti todos esos argumentos en los que no opera fe. Los argumentos que te hacen a ti responsable, los argumentos que justifican el seguir viviendo humanamente, los argumentos, etcétera, etcétera. Todos los argumentos que se oponen a la sencillez de la obra de Dios en tu vida. Es muy sencillo. Si Dios lo va a hacer, ¿puede? Sí. ¿Quiere? Sí. ¿Se lo permito? Sí. Se cumple. No hay más complicación. En el proceso vas a vivir experiencias muy profundas que van a zarandear las cosas que no son divinas en tu vida. Pero si permaneces en esa sencillez, Padre, tú eres responsable de limpiarme de esto que está manifestando en mi corazón. Yo no me someto a eso, me someto a ti. Quiero invitarles a leer conmigo cómo se vive eso. Y está escrito en Romanos, en uno de los lugares donde está escrito es Romanos capítulo 6. ¿Cómo se vive fe? Versículo 12. Vamos a empezar en el 11. Romanos 6:11, para que por lo menos la parte de la vivencia de fe tenga sentido, porque aquí habla de un fundamento. El versículo 11 dice, personalizado, dice, el Espíritu Santo hablándote a ti, hablándome a mí, dice, así también tú, considérate muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús, tu Señor. Esta consideración es el fundamento sobre el cual vives la vida divina. Ya no tengo nada yo que ver con la naturaleza humana, ya no tengo nada que ver con el pecado, ya no tengo nada que ver con el diablo, ya no tengo nada que ver con el legado humano que me hizo esclavo a un sistema racial, económico, político, etcétera, etcétera, etcétera. Que muchos estamos ahí metidos en pleito y medio con esto, con aquello, con lo demás. Amados hermanos, la justicia de Dios no opera a la manera humana. La justicia de Dios es hacerte libre y que fluya de tu interior la vida de Dios. Entonces, sobre ese fundamento, muerto al pecado, pero vivo para Dios, para que Dios haga su obra en mí, para que Él se manifieste en mí, para que Él me dé la vivencia divina siempre, en cada momento, a cada instante. El versículo 12 dice, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus deseos, en sus necesidades.
ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate tú mismo, por favor escuchemos esto, preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ti. ¿Quién te está diciendo esto? ¿Le crees? ¿Te das cuenta del problema en que andamos cuando es que me falta, es que no, es que no le crees todavía que ya no eres sujeto de la naturaleza humana? El pecado no se enseñoreará más de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y gracia quiere decir que Dios vive en ti para darte la vivencia de su vida. Bueno, cada corazón, y esta es la parte crítica de todo lo que hoy Dios nos está hablando, que esto está allí, listo, disponible para que tú lo experimentes en todo lo que eres. No hay absolutamente nada que te impida vivirlo. Pero el que decide eres tú. Tú y yo vivimos decidiendo momento a momento, situación a situación, pensamiento a pensamiento, si vivimos la fe de Dios o no. El que vive en fe tiene una práctica muy sencilla que hemos explicado ya en sesiones anteriores, y es vive escuchando a Dios. El Espíritu Santo le llama el oír con fe. ¿Sí? El oír con fe es lo que sucede cuando viene una memoria a tu espíritu, que es donde procesas todo, y en ese instante vas a vivir fe o no. Porque esa memoria te puede jalar a vivir humanamente las cosas. Estaba sentado hace un tiempo con una persona de 82 años de edad, cristiana, involucrada en el ministerio cristiano, etcétera, etcétera, por muchísimos años. Y enferma. Y empezamos a ser guiados por Dios a la raíz de la situación. Y venimos al asunto de que Dios quiere ser su papá. Y esta persona me dice, yo no puedo aceptar eso porque mi concepto de papá es donde está mi problema. Y me empezó a contar sus vivencias con su padre, los abusos, los engaños que persistían en su corazón y cómo la estaban destruyendo por dentro. El padre ya murió hace un montón de años, pero la persona sigue esclavizada y cada recuerdo la arrastra de nuevo a revivir las ofensas, los daños, la amargura, las cosas que están encerradas en
en esa situación, en esas relaciones. Entonces, en tu cajón de memorias, ¿qué vives? ¿Qué te pasa cuando las memorias vienen? Cuando el nombre de una persona, el retrato de una persona, la voz de una persona dispara en ti, ¿qué? Esa es nada más un área de la vida. Tus relaciones, tu presente, tu visión hacia el futuro. Todo lo que eres funciona en base a ¿qué? Pues la única provisión de Dios es que lo vivas en fe. Entonces, fíjense la diferencia. Cuando le permito a Dios volverse el responsable de mi paz, el responsable de mi gozo, el responsable de mi estado, de mi salud espiritual, mi cuerpo, porque Él lo promete. Y yo le tomo la palabra, tengo que aprender a vivir su responsabilidad conmigo. Entonces la memoria viene, Dios no me va a hacer un lavado de cerebro para que se me quiten todas las memorias. La memoria va a venir, pero ¿a dónde la conduzco? ¿Me presento al pecado para ser su esclavo otra vez? Porque si alguien abusó de ti y cada vez que te acuerdas lo vuelves a revivir, el pecado de esa persona contra ti te sigue dominando. Si tú has abusado de otros y cada vez que te acuerdas vuelves a vivir la culpabilidad y la vergüenza y todo eso, o la provocación a volverlo a hacer en muchos casos, tentaciones y demás, entonces te estás sometiendo al pecado otra vez. Y Dios te dice, no reine más el pecado en ti, de modo que lo obedezcas. Preséntate tú mismo a Dios como resucitado, como vivo de entre los muertos. Ese es el ejercicio que el Espíritu Santo quiere enseñarte a practicar constantemente. Viene la memoria, Padre, me presento a ti. Viene la provocación externa, porque en tu presente hay personas que no viven a Dios. Y pueden ser hermanos en la fe, personas en tu hogar, que no están viviendo en el Espíritu, no están viviendo fe. Y la única alternativa es hacer las cosas humanamente. ¿Qué pasa en tu corazón? Vivir fe es, Padre, me presento a ti. Dame la vivencia tuya. Yo no voy a someterme a seguir siendo esclavo. Ves hacia el futuro y mucha gente hoy vive en el temor del futuro porque mira cómo están las cosas hoy y las cosas no se ven bien. Ajá. Y bajo el cuidado de quién vives tú. Porque hay un compromiso de Dios en el Salmo 91 que dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. ¿O no? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Es vivir fe. Te puedes dar cuenta entonces que la vida de Dios está allí lista. Si Dios vive en tu corazón, Él quiere que vivas en todas las cosas, su gozo, su paz, su amor, su paciencia, su bondad, su santidad, que todo provoque en ti una vivencia divina.
Pero si yo no sé vivir fe, entonces no va a suceder. Y por eso el Espíritu Santo nos tiene aquí ante esta invitación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Fíjate bien. Y con esto vamos a abrir el lugar para que ustedes compartan y comenten. La vivencia de fe es sencilla. Oír a Dios. Oírle como el responsable de darme vivencias divinas, de limpiarme de toda maldad, de habilitarme en la vida eterna. Con esos oídos. Pero cuando Él me habla, no mágicamente va a suceder lo divino, porque Él te va a hablar y Él te ha hablado y muchos tenemos conciencia ya de que sí, el Espíritu Santo me dijo, pero yo no hice caso. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Dios está presente, listo para cumplir en tu vida lo prometido. Él está en lo dicho. Pero si a la hora que me habla yo endurezco mi corazón, o sea, no me someto a su palabra, entonces la vivencia divina no va a suceder. Vivir fe es saber a Dios como responsable de darme su vida constantemente. Por lo tanto, vivo escuchándole y cuando me habla, me someto a su palabra. Consciente y voluntariamente. Un día en mi vida en que ocurrió algo terrible que no puedo describir. Y estaba ante ese parteaguas. ¿Qué hago? Y Dios fue claro y me dijo, ama a esa persona. Y lo que había ocurrido en mi catálogo humano era digno de muerte. Y él me dijo, esto es lo que yo quiero vivir contigo. Y era un momento decisivo. ¿Qué iba a hacer yo? Pues si estoy aquí hoy es porque sometí mi corazón a su palabra. Muchos queremos que Dios nos dé todos los pasos para luego hacerle caso. Así no funciona Dios. Él te lleva un paso a la vez. Si Él te habla y si yo hubiera cuestionado, sí, pero es que no puede ser que se salga con la suya, que esto, que aquello, esto no. Te rindes, te niegas a ti mismo allí, te presentas a Dios para que Él haga en ti lo que Él es. Y ese instante determinó lo que hoy puedo vivir con Él. Lo próximo fue los pasos. Una vez que yo acepté vivir lo que Él me decía, me dio el siguiente paso y el siguiente paso. Y me encontré ante esta persona y pude vivir amor. Y no hay vivencia más poderosa que el amar a tus enemigos.
cuando Dios es el que está produciendo en ti, está derramando su amor a raudales en tu corazón y le permites que lo deje fluir. Entonces, mis hermanos, resumo, Dios está listo. Él conoce tu situación perfectamente. Y Él te invita a vivir fe. Y para ello tienes que entrar a su escuela y permitirle ocupar el lugar de responsable de ti, y aprender a vivir esa responsabilidad de Él contigo, negándote a tus obras, a tus esfuerzos, a tu criterio, a tus ideas, a tus pensamientos, a tu capacidad, a tus preferencias, etcétera, 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 para permitirle a Él hacer en ti lo que Él promete. Y en esa acción constante de tu corazón, serás establecido en fe, y si eres establecido en fe, todo lo demás va a cumplirse en tu vida. La puerta a la vida divina es fe. Y la fe no puede operar sin el arrepentimiento de obras muertas. ¿Sí? Si yo no estoy consciente de que si yo meto mi cuchara y quiero hacer las cosas a mi manera, Dios inmediatamente se detiene, entonces nunca voy a aprender a vivir fe. Por eso el primer fundamento es: arrepiéntete de tus obras y de andar buscando quién te haga el favor. Y vive las obras de Dios en ti. Eso es vivir fe. Padre, haz tu obra en mí. Quiero ser producto de tu hechura. Quiero vivir constantemente tu obra en mí. Bueno, nos fuimos un poquito más largos hoy, pero necesario, creo, y vamos a escucharles, hermanos, que quieren compartirnos. ¿Quién quiere empezar? Hoy nos fuimos largos porque nadie va a compartir nada, lo cual también se vale. Puebla, vamos allá. Abra su micrófono, por favor. Listo. Listo. Betty, te escuchamos. He estado viviendo tiempos padres con mi papá. Específicamente, el lunes que estoy empezando con un grupo de muchachitos adolescentes, y papá me ha llevado a amarles a pesar de lo que sea, ¿no? Pero estaba yo en esa victoria, en esa cosa, cuando el martes siguiente en mi oficina, pues se me borró un archivo, pues por una falla mía, obviamente, pero me di cuenta que fue como pues una metepata del maligno, ¿no? Y no me pudieron ayudar, ni mi hermano ni mis sobrinos estaban allí, ninguno. Y lo viví con papá. Ellos se fueron, me dejaron porque ya era tarde y como casi castigada, ¿no? Entonces, lo viví con papá y me llevó a que me diera risa, a que lo disfrutara, y de verdad en media hora, un poquitito menos de la media hora, estaba de nuevo el escrito hecho. O sea, con todo por punto de lo que había hecho,
habíamos trabajado mi hermano y yo en ese escrito todo el día y en media hora lo pude sacar impresionante. Entonces, a lo que voy es, si lo vives con papá, milagrosamente sales a, fuera de vergüenza y de todo, ¿no? O sea, fue mi culpa, yo digo que no, y aquellos se enojaron y lo que quieras, pero me habló mi hermano como a la hora, algo así. Me dijo, ¿sigues en la oficina? Le dije, no, ya me fui. ¿Y qué pasó? ¿Mañana llegas temprano? Dije, no, ya está. ¿No crees? Le dije, sí, ya está hecho. Ya mañana ven nomás a la última revisión. Se sorprendió, pero yo me sorprendí más porque pues ya no tengo la memoria como para acordarme de todo, pero fue totalmente sobrenatural. Y de ahí me di cuenta de que papá está poniendo cosas hermosas adentro de mí de verdad y cada día estoy viviendo más lo que es ser uno con él, ¿no? Entonces estoy pues feliz, o sea, mi corazón siento que rebozo de creerle a papá, aunque pase por todas esas cosas, reconozco realmente su amor en mí, de verdad, estoy contenta. Gracias, Betty. Eso es un testimonio de la elección que ocurrió en ese momento de vivir fe. ¿Sí? ¿A qué me presto? Porque esta situación de trabajo que causa emociones en las personas y demás, ¿a quién te vas a someter? ¿Sí? Tu padre tiene vivencias divinas preparadas para ti en esa situación, en todas las situaciones. Entonces, si le ves responsable y aprendemos a vivir esa responsabilidad suya con nosotros constantemente, entonces vamos a aprender a vivir fe y ahí está el secreto realmente de todo lo que nuestra existencia como hijos de Dios va a ser. Gracias, Betty. Magnífico testimonio. ¿Quién sigue? Tuxtepec. Estamos esperando que Josué les dé allí paso. Ya les escuchamos. Adelante. La verdad, todo lo que está el pasaje bíblico, ¿no? Todo me hace recordar mucha la vida del apóstol Pablo, ¿no? Eh, en el capítulo 9 habla, ¿no? De cómo Pablo, cuando él iba, ¿no? Había ido a recibir carta de los sumos sacerdotes, iba para Damasco, ¿no? Y fue alcanzado por nuestro Señor Jesucristo. Y como veo que, que aún él, ¿no? Ya no había resistencia en él, ¿no? Y dijo, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y él, pues, era malo, ¿no? Aún Ananías, ¿no? Yo quiero llegar a ese punto, ¿no? Donde dice, Ananías se resistía a no ir porque nuestro Señor Jesucristo le hizo al apóstol Pablo, perdón, Pablo en visión a Ananías, que oraba por él, ¿no? Pero aquí donde yo quiero llegar, ¿no? Cuando dice, y, quiero llegar a porque yo le mostraré dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, yo veo, ¿no? Que hay muchas situaciones en la vida que la gente pues, no le gusta que les hable uno con la verdad. Precisamente ayer llegué a mi casa y estaba mi familia ahí, puedo decirlo, en la casa de ustedes
empecé a aclarar el Evangelio de Cristo y pues todo ello a su manera, ¿no? Y todo, y yo le comprendía y le decía, ¿no? Y una de mis sobrinas salió, ¿no? Dice, no, pues Dios dice y ha establecido, dice, de que ayúdate que yo te ayudaré, muéstrame dónde dice, ¿no? Entonces, y empecé a aclarar el Evangelio, ¿no? Le digo, póngase a leer, le digo, leen los hechos de los apóstoles de parte de Dios, le digo, para que Dios le pueda abrir su entendimiento. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Todo lo que he aprendido, lo que se ha escuchado, lo que pongo mucho cuidado, ¿no? Y ha habido invitaciones para Ojiclán, ¿no? De que hay una congregación, un paisano mío que es pastor por allá y pues la vez pasada lo vi y es un profesor jubilado, ¿no? Y estoy orando al Señor si el Señor me lleva para allá, ¿no? A Ojiclán. Y de hecho invitación al hermano Camilo y me encuentro su sobrino, ¿no? Y me dice, no, dice, mi tío, dice, es pastor y tiene una congregación grandísima, a todos los domingos se concentra, dice, y cuando quiera, guste, dice, yo te puedo llevar, Emilio, dice, y la verdad me alegró mi corazón, ¿no? Dije, sentí, gracias, Padre, porque, digo, pues ya tengo con quién ir, porque, pues sí conozco por allá, pero no sé la mera dirección, ¿no? Y ese señor se dice, no, pues vamos, dice, si quiere vamos este domingo o el otro, tú dime. Y entonces es nomás cuestión de confirmarle pues puedo ir, ¿no? A escuchar, a ver qué está pasando, porque sí hay en mi corazón lo que he aprendido, ¿no? La verdad, he puesto mucho cuidado lo que Dios está diciendo en cada uno de nosotros, porque en mí, en lo personal, ¿no? Me siento alegre y muy gustoso, ¿no? Porque fui a ver a mi papá esta semana, el martes estuve martes y lunes, martes y miércoles estuve en el rancho y cómo le hablé de Dios, ¿no? Y él hicimos oración y ella está cediendo, le digo, le estoy hablando con verdad, ¿no? Le digo, mira, papá, tú tienes 86 años y lo que has vivido es una gran gracia, es un agradecimiento de parte de Dios en tu vida. Tú ya aceptaste al Señor, ahora hay que renunciar a todo esa maldad que traemos. Yo le invité, ¿no? A que él pusiera cuidado cada momento, ¿no? En su vida, clamara al Señor porque era muy impaciente. Esta vez que fui, ahora es muy diferente, bastante diferente, hermanos, la verdad. Veo que su corazón, veo su persona, está cambiando. Y ese es lo que yo siempre había dicho, no, mi papá no tiene paciencia, pero hoy ha llegado el momento, yo creo, ¿no? Que está viviendo esa vida de arrepentimiento, una vida ya diferente, ¿no? Le hablé claramente, papá, el día que tú te vayas de esta vida, de este mundo, pues ahora sí, yo quiero tener la seguridad, le digo, que tu alma y tu cuerpo, tu espíritu, pues tu espíritu, perdón, y tu alma no se pierda, porque dice la palabra de Dios, dice, de polvo serán, y el hombre dice, volverás al polvo. Entonces le hablé claro, no eso, dice, siempre clamo, Emilio, dice, hijo, dice, siempre le estoy clamando todos los días, dice, el único mal que tengo es mi rodilla, que no puedo caminar, dice, y eso me hace estar sentado aquí nada más, dice. Y en la verdad a mí me alegra, ¿no? Porque él quería ir al campo, sembrar todo el tiempo, no estaba con ese en su corazón de sembrar, y nunca siembra, ¿no? Hasta hoy él ha comprendido y he comprendido, ¿no? Que Dios está haciendo su obra en su corazón, está limpiando de todo esa maldad, ¿no? Porque igual, ¿no? Le he aclarado el evangelio, hemos vivido un evangelio muy diferente que nos trajeron, que nos engañaron. Pues es cierto, dice, es cierto eso, y él lo confirma, ¿no? Y eso me alegra mi corazón, la verdad, sinceramente. Muy, pues me vine ahora sí con mucha alegría porque pues yo lo dejé bien, ¿no? Y yo estoy bien, hijo, yo nomás quería verte, dice, y pues qué bien, igual, papá, le digo. Y la verdad, pues me alegré bastante, ¿no? De que pude hablarle de Dios, pude hacerle oración, que otras veces me daba pena, vergüenza, ¿no? Hoy, el día de hoy ya no hay eso en mi corazón, ¿no? Ya no hay ¿cómo, cómo le puedo decir? Eh, ese prejuicio, ¿no? El día de hoy está limpio mi corazón, mi mente y todo mi cuerpo, ¿no? Porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Para uno, cada uno. Ahí donde yo entiendo, dice que nosotros vamos a ser la luz del mundo. Entonces, hoy comprendo de que nosotros vamos a llevar la palabra, la buena nueva, a la gente, a los que no conocen, aclarar el evangelio de Cristo, porque muchos lo conocen, pero muy diferente. De esa parte, yo tengo
una necesidad de ver todo eso, lo que Dios está diciendo el día de hoy para mí, hermano. Muchas gracias, hermano, la verdad, me ha llenado de mucha alegría. Puedo decir de que en estos últimos días la vida, hemos platicado con otros hermanos, en todo está la situación, la economía está muy triste, ¿no? No hay lo suficiente, pero como yo tengo esa confianza en el Dios, yo estoy leyendo el Antiguo Testamento con Elías y la vida de Alfareta, ¿no? Y todo cómo Dios empezó a ver, a hablarle a Elías, a decir lo que tenía que hacer, ¿no? Todo eso lo estoy estudiando, preguntándole al Señor, cuán grande eres, cómo, o sea, Dios está vivo, pues entonces todo eso me nace en mi corazón de vivir esa gracia, ¿no? Ya no bajo, como decía yo, a mi manera, ¿no? Ya ahora yo le digo, Señor, pues ya que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es todo lo que yo quiero compartir, hermano. Muchas gracias, hermano Cristóbal. Bueno, Emilio, gracias por compartirnos lo que Dios está haciendo en usted, produciendo ese corazón que va a fluir la vida de Dios para que otros la puedan disfrutar también. Esto es lo que está en el corazón de Dios para cada uno de nosotros, es que cada uno tengamos la experiencia de ver la manifestación de Dios en tu vida constantemente, no en ciertas cosas nada más o de vez en cuando, sino que eso es lo que seamos cada uno. ¿Sabes qué? Yo vivo a Dios. Y por eso estos fundamentos son tan importantes, ¿no? Maravilloso. ¿Hay alguien más que quiere bendecirnos? Bueno, vamos a dar gracias por lo que Dios va a continuar hablando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Padre, convéncenos a cada uno de tus hijos de que hay solamente un actor que va a producir las obras y la vida divina en nosotros, y ese eres tú. Jesús vive de esa manera. Jesús nos dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso es vivir fe. Y te damos gracias por lo que hoy estás hablando a cada uno de nuestros corazones, por todo lo que estás confrontando en nuestras vidas, y porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Gracias, Padre. A ti sea la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les bendecimos. Vivan y sean bendición. Les vemos pronto.